Pues para todos, bienvenidos, José Joaquín Álvarez. El auditorio es todo tuyo. Aquí virtual te voy a hacer anfitrión para que puedas proyectar. Bueno, muchas gracias, Nayibe. Gracias a la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia. Gracias a todos los asistentes. La idea es contar, y ojalá de una manera amena, un poco la historia, algunas historias de las curadurías. Me tocará mencionar algo de normas y eso, pero la idea es contar anécdotas, experiencias y hacer un conversatorio, o sea, cuando quieran interrumpirme, hacerme preguntas, así sean preguntas no técnicas, formales, bienvenidos su participación. La idea es hacerlo de una manera amena. Llevo en curadurías desde el año 97, o sea, ya van a ver un poco la figura del curador, pero para mí ha sido un honor y parte de lo que intentaré contarles es un poco por qué existen las curadurías, qué función tienen, quién las vigila y, y algunas anécdotas de algunas simpáticas, algunas pues de alguna manera que han implicado cambios en las normas. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. José Joaquín, posiblemente tengamos público de otras latitudes fuera de Colombia. En- Ah, un honor, un honor. Bienvenidos todos, los ingenieros fuera de Colombia. La figura del curador es única en el mundo, en el sentido de que no, ningún otro país tiene este mismo esquema. El único que tiene un esquema parecido es Ecuador, con las ECO, entidades colaboradoras, pero las entidades colaboradoras tienen únicamente una función de hacer la revisión. Digamos que Colombia es única en la medida en que el Estado ha otorgado la facultad a un privado de otorgar la licencia de construcción. En España, de alguna manera, las compañías de seguro también hacen unas revisiones. En Chile, las compañías particulares apoyan en esa revisión, pero al final las licencias de construcción las sigue manejando el Estado. Entonces, en ese sentido es único pues yo creo que el resultado final en 30 años de ejercicio de las curadurías ha sido positivo. Pues sí, ha habido unos hechos eh, puntuales, unos puntos negros en la figura, pero no por eso podemos generalizar. Entonces, yo creo que es una figura que en 30 años hemos aprendido todos, ha aprendido el país, las constructoras, los órganos de control, todos hemos ido evolucionando. Entonces, la idea es seguir avanzando y es parte de lo que quiero compartirles. Bueno, ahí está mi hoja de vida, mi experiencia. Ya perdí el número de proyectos que he revisado. Ya la verdad dejé de contarlos, pero en una estadística que llevé durante muchos años, daba en promedio más o menos 1.000 proyectos por año en los que uno revisa. Soy coordinador, entonces no solamente están los que yo reviso, sino todo el equipo. Y en promedio, en esas estadísticas que hice, me daba que alrededor hay proyectos desde la casita que tiene 80 metros cuadrados hasta el edificio de 1.000, 2.000, pero tenemos proyectos que han llegado a tener 50.000, 100.000, 200.000 metros cuadrados. Creo que de los más grandes que hemos licenciado eh, ha sido, han sido unos de alrededor de 350.000 metros cuadrados. Entonces eso a nivel también de estadísticas, no solo a nivel personal, sino a nivel de país, a nivel de metros cuadrados licenciados,
en una curaduría, en una ciudad y en el país tienen una implicación enorme dentro de los datos como tal. Estas son algunas de las normas generales que uno puede ver dentro dentro de dentro de dentro de los elementos que tienen que ver con la figura del curador. La Constitución Política de Colombia, la Ley Tercera, la Ley 388, la Ley Ordenamiento Territorial, Ley 400, decretos sobre trámites de licencia, la Ley 1796, la Resolución 017 de la Comisión, algunos casos miraremos, algo hablaremos del Colegio Nacional de Curadores, de la Superintendencia Legada y un poco algunos datos que incluso son de Camacol sobre la influencia de las curadurías en la construcción. En varias diapositivas está el link para que lo puedan consultar. La Ley Novena del 89, antes de la Constitución del 91, establece normas sobre desarrollo municipal, compraventa, expropiación de bienes, entre otras disposiciones. Su objetivo principal es regular el ordenamiento territorial y garantizar el acceso equitativo al suelo urbano mediante la planificación del desarrollo municipal, el espacio público y la expropiación en un momento dado. Cuando sale la Constitución de 1991, muchas de estas normas tienen que reajustarse y especialmente estas de ordenamiento, incluso las normas sísmicas, el decreto 1400 del 84 que adoptó el Código de Construcciones, eran código, sale la Constitución del 91 y ya a las nuevas normas sísmicas no les dejan poner el título de código, sino de reglamento. O sea, ese cambio de lenguaje realmente obedece a esa Constitución del 91, aunque explícitamente no lo menciona, la figura del curador ha sido fundamental para este desarrollo urbano. Desde la Constitución del 91, de manera global, permite al Estado apoyarse en privados hasta las leyes y decretos que han regulado su ejercicio. La Constitución del 91, aquí algunos de los artículos que tendrían de alguna manera que ver con esa figura del curador, resaltar el 333 sobre la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada como parte de este ejercicio. La ley tercera del 91, o sea, fíjense que es del mismo año de la Constitución, ya empieza una reestructuración importante y enfocado al Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social como tal, ¿sí? Y modifica la ley novena del 89. Y hay un decreto que es el más importante en la medida en que es un decreto de simplificación de trámites y va muy acorde con la Constitución del 91. Estos está incluso tomado en la página de la Superintendencia de Notariado, que ya vamos a ver que es la entidad que vigila hoy en día a los curadores. La figura se crea en el año 1995 y entró en vigencia a partir del 6 de enero de 1996, según la ley 2150 del 95. Anterior a esa fecha, la expedición de licencias y de construcción era de cuenta de las oficinas de planeación de los municipios del país. La ley 388 consolidó la figura. En parte porque surge esta ley. Las licencias de construcción en esa época, antes de esta norma, podían demorarse hasta 3 años. Incluso a las oficinas de planeación y específicamente a la de Bogotá, le tenían el apodo, el desagradable apodo, lo llamaban el humilladero, porque además creo que la estructura de la oficina hacía que la gente tuviera que agacharse y entonces era casi como si se estuvieran confesando o arrepintiendo para obtener la licencia. Era una rogadera para obtener la licencia en un momento dado. Incluso en el 91, más o menos, 91, 92 y creo que 93, en Bogotá, planeación no tenía recursos, no tenía la gente, la capacidad suficiente y en ese momento planeación, con tal de sacar la licencia,
se inventó el memorial de responsabilidad. Sería un memorial de irresponsabilidad, por así llamarlo, en el sentido que planeación no revisaba los temas de ingeniería. El ingeniero diseñador mediante una carta, declaraba que se hacía 100% responsable de los diseños y que exoneraba a la oficina de planeación de cualquier reclamación o perjuicio. Eso se dio durante esos 2 años. Ese memorial, que tristemente hoy muchas curadurías, no solo de Bogotá, sino del país, piden, es ilegal. O sea, la curaduría no me puede pedir más documentos, ni la oficina de planeación, más documentos de lo que establecen las normas. Y la norma no me establece ese memorial donde yo exonero de responsabilidad a la oficina de planeación y curaduría. Entonces, ojo, es importante conocer un poco esa historia, de dónde viene ese memorial que a veces las curadurías piden. No, y el argumento también es que cuando yo firmo, hago la solicitud de licencia, hay un formulario único en el cual yo acepto la responsabilidad y declaro bajo la grada del juramento que conozco todas las normas. O sea, esa firma en el formulario de solicitud de licencia incluso tiene mucho más alcance que ese memorial que desafortunadamente todavía piden muchas personas. Es por eso que si ustedes entran a la página del Colegio Nacional de Curadores, que es la agrupación de todos los curadores del país, ven este aviso de los 30 años, ¿sí? Porque se están conmemorando con respecto al año 1995. Creo que no estoy muy seguro si en el 95 llegaron a existir algunos curadores provisionales o encargados. En el 96, totalmente seguro que sí. De alguna manera, esos curadores provisionales entraron a apoyar las oficinas de planeación que estaban en parte, ¿por qué? Sobre todo en las grandes ciudades, las oficinas de planeación son las encargadas de hacer las normas, los decretos, las leyes a nivel de ciudad, las leyes urbanísticas, y eso hace que el 90% del equipo de la gente se concentra en hacer normas y solamente un grupo muy pequeñito se encargaba en la revisión. Hoy, desafortunadamente, en los municipios pequeños que no tienen la figura del curador, que además tienen muy pocas personas, se ven apretados en esta condición. Incluso anticipándome, los curadores funcionan con unas expensas, ¿sí? O sea, tienen un cobro el trámite, la revisión, mientras que en las oficinas de planeación no se cobra. Se supone que el cobro está incluido como parte del impuesto de alineación urbana, pero eso hace que a veces las oficinas de planeación no tengan la misma capacidad económica y técnica en municipios pequeños comparado con una curaduría urbana. Esta ley, digamos, paradójicamente reglamentaba la figura del curador en 12 artículos. Hoy las normas sobre curadores y todo son enormes, muchísimos artículos, muchos decretos. Pero acá básicamente, primero recuerda que es tarea de los municipios dar las licencias, pero introduce la figura del curador, estableciendo que es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de construcción urbana. Esto es lo novedoso a nivel mundial. Yo no conozco ningún otro país que tenga una figura parecida a la del curador urbano, donde el Estado le cedió esa potestad de expedir estas licencias de construcción. 51, jurisdicción, incluso cuando arrancaron las curadurías en el 97, se les asignaba un territorio de la ciudad. Eso duró 6 meses porque a veces las ciudades se desarrollan más hacia un sector, entonces no había una competencia, digamos, equiparada y por eso se liberaron y se les dio toda la jurisdicción del municipio a los curadores. En el 52, requisitos para ser curador urbano en términos globales,
una experiencia mínima, y eso más o menos se mantiene, una experiencia mínima de 10 años en todos estos aspectos de ordenamiento territorial. Y la selección de los curadores, las funciones, incluso estas normas ya permitían que arquitectos, abogados, ingenieros civiles, ingenieros catastrales y muchas profesiones que tengan esa experiencia de 10 años y tengan formación en temas de ordenamiento territorial, y muchas veces esa formación puede ser no de carrera, sino de especializaciones, maestrías o doctorados. Y la función fundamental, garantizar la legalidad de los proyectos. Incluso una ley, una licencia es la certificación del cumplimiento de las normas hasta que no se demuestre lo contrario. Expedición de licencias de construcción y urbanismo también son una tarea. Control y supervisión, también hay una entidad que las vigila. En ese momento era la Comisión de Veeduría y la Secretaría del Hábitat, y hoy en día la Superintendencia de Notariado. Todo el tema de sanciones, la financiación. Esta es una parte complicada, porque en este aspecto el curador lo nombran y el Estado no le colabora con ni un peso. Todos los curadores cuando van a arrancar tienen que endeudarse, hipotecar la casa, pedir préstamos para poder alquilar una casa, empezar a pagar los sueldos, y a veces, digamos, las curadurías en el 97 tuvieron la ventaja que arrancaron con unos expedientes importantes, y luego planeación incluso les entregó los que tenían represados. Pero en sitios pequeños no es fácil ese tema. La necesidad de los informes periódicos, hoy en día ese es un tema fundamental. Tienen que dar informes mensuales, semanales, estar notificando al DANE, a la Superintendencia de Notariado, porque la información de las licencias me permite tener unos indicadores importantes sobre la construcción. Primeros curadores provisionales, 95, 96, 97, marcaron el inicio de esa participación de los particulares. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Hernán? Bueno. Y con el decreto 992 del 96 se estableció una especie de transición de planeación a curadurías. Yo recuerdo que más o menos en junio del 97, planeación tenía represado más o menos alrededor de unos 2.000 expedientes. Y en ese momento, en Bogotá se habían nombrado 5 curadurías. En el 97 un curador no se posesionó, entonces quedamos 4 curadurías y fueron 2.000 expedientes dividido 4, una oleada de 500 expedientes. Salió un decreto transitorio diciendo que en esos 500... ¿Sí, Hernán? Bueno. Entonces, nos dieron de a 500 expedientes más los que ya nos habían radicado de enero a junio del 97. Entonces, pues ahí tuvimos una oleada que en parte sirvió para generar recursos. Arrancamos, digamos, con cosas básicas. En un momento dado, arrancamos inicialmente en una oficina prestada, bueno, y ya se alquiló la casa, he tenido incluso la fortuna, que ha ido de maravilla. eh, Todas mis jefas han sido mujeres curadoras, todas han sido arquitectas. Solamente durante un año un curador arquitecto fue mi jefe. Entonces, en ese sentido, soy muy agradecido y he tenido la fortuna de tener muy buena relación con todas ellas y muy juiciosas en el tema arquitectónico, y hemos hecho un buen equipo con el apoyo mío desde el área de ingeniería. La ley 388 ya entra a reglamentar de una manera más fuerte esa figura del curador, entra a hablar del tema de los tipos de licencias urbanísticas. De estas 5 licencias,
el curador no expide intervención en ocupación del espacio público. O sea, solamente puede dar licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción. Estas de espacio público sí se las reserva la Oficina de Planeación del municipio. Y a nivel de trámites de licencia, estamos hablando de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción, cerramiento y otras modalidades que no están en este listado de la superintendencia, que serían los reconocimientos de licencia y unas autorizaciones especiales como son las de piscinas, propiedad horizontal, movimiento de tierras, conceptos de norma, conceptos de uso en un momento dado. Normas que han reglamentado el ejercicio del curador. Pues a lo largo de los años varias normas lo han reglamentado, desde este decreto 992 que les comenté, pero este salió un poco, digamos, todavía no estaba bien ajustado, y uno de los decretos importantes ya sobre el trámite, los tiempos, los documentos, en ese aspecto fue muy claro el decreto 1052 del 98. Tuvo varios cambios, dentro de los más importantes, el 564 del 2006 y el decreto 1469 del 2010, compilados en el 1075. Y hay una premisa importante: las licencias se resuelven con la norma vigente en el momento de la radicación en legal y debida forma. Es decir, si yo hoy radico el proyecto en la curaduría y mañana saliera la NSR 25, ya no me aplica esa nueva norma, solamente me aplica la norma vigente en ese momento. ¿Sí? Es una premisa, y yo siempre pongo como ejemplo el fútbol. O sea, en un partido de fútbol a mí no me pueden cambiar las reglas una vez que arrancó el partido. O sea, las reglas se mantienen durante el partido y a la larga y todo, y esa es una premisa jurídica, que es estabilidad jurídica. Ese es un principio que se aplica en general para muchas áreas de la actividad civil y comercial a nivel mundial. ¿Sí? Inicio de curadurías en propiedad, arrancamos en 1997. ¿Sí? ¿Qué código teníamos vigente? El código de 1984, el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, aquel que salió después del sismo de Popayán. ¿Sí? Y en suelos en Bogotá, ¿qué hacíamos? Como esta norma no tenía el famoso título H, en Bogotá mirábamos el famoso Acuerdo 20 de 1995. ¿Sí? El Acuerdo 20 de 1995, incluso la estructura es la base para la Ley 400. Si ustedes comparan la Ley 400 del 97 sobre lo que debería contener la ley y lo comparan con el Código de Bogotá, Acuerdo 20 del 95, lo queda clarísimo. Dale, Clara, cuéntame. José, hola, buenas tardes. José, Hola. me devuelvo un poquito al tema de la radicación de las licencias. Cuando decís que si yo radico hoy en legal y debida forma y si mañana sale norma nueva, no me afecta. La pregunta ¿es el solo hecho de yo llevar la documentación y tener ya un sello de recibido, aunque luego me llegue el documento de requerimientos adicionales? Es correcto, y ese es un tema fundamental. Y gracias, Clara, la pregunta es importantísima, porque a veces uno como revisor, como incluso cuando lo llamen a uno de perito o para dar conceptos, incluso los organismos de control, siempre tienen que saber cuándo se radicó el proyecto. Muchas veces creemos que al proyecto le aplica la norma vigente eh, eh, en el momento en que salió la licencia, y no es así. Yo puedo tener licencias de construcción de 1998,
perdón, vámonos a NSR 10, yo puedo tener licencias de construcción de 2011 con normas de NSR 98, ¿sí? ¿Por qué? Porque más o menos el trámite de revisión puede demorarse 6 meses. Acuérdense que la NSR 10 arrancó a regir el 14 de diciembre del 2010. Todos, y ya vamos a ver, todos los que radicaron antes del 14, el 14 o antes, tuvieron derecho a mantener su proyecto bajo NSR 98. Los que radicaron el 15 de diciembre, ¿cómo se llama? Ya les aplicaba la NSR 10. Entonces, incluso parte de primero es debida forma. ¿Y qué es debida forma? Traer los suelos completos, los cálculos, los planos estructurales, los arquitectónicos, incluido el certificado de libertad. Si a mí se me olvidó el certificado de libertad, la curaduría no me va a dar la debida forma. E incluso hay una cosa que es fundamental, nos pasó con un proyecto en esa época, que yo tengo que dentro de los 5 días hábiles siguientes traer la foto de la valla, la valla de color amarillo. Un señor radicó el 14 de diciembre feliz, se fue de vacaciones, llegó en enero y, oh sorpresa, a la persona que había dejado encargada no aportó la foto de la valla. Y un vecino se hizo parte. El señor nos tocó sacarle el acta de observaciones, no con NSR 98, sino con NSR 10. Y ese concepto de que se mantiene la norma aplica también para las prórrogas, para las revalidaciones, para las modificaciones. Es un poco el ejemplo del partido de fútbol, es cierto. Si yo cambio un jugador, no es que me cambien las reglas del partido, ¿sí? O si tengo alargue, tampoco me cambian las reglas del partido, se mantiene. Y ese mismo concepto de mantenerlo es fundamental. Cuando yo soy supervisor técnico de obra, también de alguna forma tengo que tenerlo claro. ¿Con qué norma fue radicado y licenciado el proyecto? Bueno, Gracias, José. con mucho gusto. El decreto 2111 reglamenta las licencias, no lo vamos a leer, un objetivo, unos roles y responsabilidades, requisitos para ser curador, la experiencia, arquitecto, ingeniero y experiencia específica en el área, luego se amplió a abogados, las designaciones, la jurisdicción y la pérdida de calidad. Muy en sintonía con esa ley. Recuerdo que cuando arrancamos en el 97, en enero, no teníamos tantos recursos ni nada y todavía no teníamos servicios de mensajería y nada. Los primeros memorandos los mandábamos a mano, los escribíamos a mano y los mandábamos por fax. Incluso muchas respuestas, si eran relativamente sencillas, nos mandaban por fax. El problema es cuando la respuesta eran 20 páginas, pues se nos acababa el papel y bórrale a buscar más papel para recibir la respuesta. Y además, una de las dificultades de los fax es que se borraba la tinta. Entonces, muchas veces si no lo mandaban, tocaba ir, no teníamos ni fotocopiadora, tocaba ir a la tienda, sacarle fotocopias para que no. Entonces, todas esas cosas, pues es parte de lo que vivimos en su momento como tal. Un caso que incluso aquí en el 97 lo menciono es porque la parroquia del Minuto de Dios aquí en Bogotá, 1957, liderada por el padre García Herrero, construida maravillosa, una estructura muy bonita, linda, tenía un espíritu. Inicialmente, el padre era un poco polémico, puso un Cristo desnudo, después todo el mundo empezó a pelear que cómo iba a poner un Cristo desnudo, le tocó sacarlo y lo reemplazó por un Espíritu Santo. Pero desafortunadamente, tal vez no, la estructura no tenía unos anillos adecuados que la rigidizaran, y el suelo era muy blando. Y en el 77, creo que incluso con la participación de varios ingenieros, incluido Luis Guillermo Aicardi, dijeron, mire, esta parroquia está en peligro, lo mejor es tumbarla. ¿Cuál fue el problema? Que el padre creo que lo había hecho medio lo había hecho sin licencia, ¿sí?
y cuando la intentaron reconstruir ya no los dejaron, dijeron qué pena, pero esta es una zona de excepción. Entonces, si la iglesia se hubiera reforzado sin tumbarla, hoy todavía estaría construida. Pero pues, en ese momento tal vez se vio como la mejor decisión. Pero fíjense que a veces decisiones que en un momento llegan a marcar. Luego, en el 97, 98, 97 salió la ley 400 en agosto y el decreto reglamentario salió creo que en enero o algo del 98 y nos aplicaba lo mismo. Todo lo que se radicó antes de enero 6, digamos, se revisaba con código del 84, todo lo que se radicó después se revisaba con código del 98. Incluso había una edición, esta era la imprenta nacional, que era más barata, entonces muchas veces la gente compraba esta edición que era más barata. Tuvimos otro acontecimiento interesante que fue la Copa América de Estadio Campín. Entonces, no sé si fue la FIFA propiamente, dijo, listo, pueden hacer la Copa América en Bogotá, pero tienen que certificarnos que el estadio es sismo resistente. A pesar de que había tenido un gran diseño y cosas de estilo, lo revisaron en su momento, Ricardi, Palomino y una serie de expertos dijeron hay que regisarlo, hay que mejorarlo, y en ese momento no se conseguían los planos de licencia de construcción, o sea, hacer una modificación, una ampliación, no había un trámite, y dentro de la curaduría, con la curadora que estábamos en ese momento, nos inventamos el trámite que se llama reforzamiento estructural. O sea, en esa época, en 2001, no existía el trámite de reforzamiento. ¿Qué es la diferencia? El reforzamiento estructural se puede hacer, y hoy en día la norma ya está muy clara, sin necesidad de cumplir la norma arquitectónica. ¿Por qué? El propósito, protección a la vida de las personas. Entonces, fue un caso donde de alguna manera pusimos a la par la ley 400, la ley 388 y evidenciamos que en este punto específico la ley 400 en cuanto a reforzamientos podría primar sobre la ley 388 territorial. Hoy en día incluso ya se habla otra vez de tumbar el campín, de hacer todo un programa de renovación. Vamos a esperar qué pasa. ¿Cierto? Tuvimos dos casos, no, no sé cómo llamarlos, bueno, curiosos, atípicos, que fue una licencia por tutela. Resulta que había un colegio y perdón, una universidad, la Universidad Distrital, fueron con diferencias de 3, 4 meses, y ambos estaban construidos sin licencia en la zona de adecuación de la Reserva de Cerros de Bogotá. ¿Sí? ¿Qué nos decían nosotros las normas a las curadurías? Ustedes no pueden dar licencia, tienen que suspender el trámite hasta que planeación saque una norma. Pero los tuvimos suspendidos 2, 3, 4 meses, cuando me imagino que asesorados por un abogado, puso una tutela en un juzgado de protección a la vida y el juez de alguna manera se precipitó en el sentido de ordenar dar la licencia incluso en 48 horas o enviaría al curador a la casa. ¿Qué hicieron los curadores? Dieron las licencias de reforzamiento aclarando que los proyectos no habían sido revisados, que era responsabilidad total del constructor, del constructor, del diseñador, del propietario, garantizar el cumplimiento de la norma. ¿Sí? Pero ahí yo creo que el juez se extralimitó en ese sentido. Ahí vemos la Universidad Distrital y la Clínica Roosevelt. Incluso el rector, para lo que yo recuerdo, dijo aprovechemos y hagamos unas modificaciones, unos cambios, y el inspector de policía, que es de la alcaldía de Santa Fe, de la localidad de Santa Fe,
eran muy pilos y dijo, solamente ustedes tenían derecho a reforzamiento. Y les puso una querella al final, eso creo que le terminó costando al rector una investigación y una sanción. Luego, el procedimiento de revisión, de alguna manera, quien da una primera directriz de cómo, a pesar de que ya vamos funcionando desde el 97 oficialmente, ya llevamos 7 años, todavía no había como un procedimiento formal de revisión. Entonces salió la resolución 004 del 2004 por parte de la Comisión Asesora, donde dice, aquí están las directrices en un momento dado. Entonces, eh, se pueden consultar en la página y este era el procedimiento de revisión no solamente para curadurías urbanas, sino para oficinas de planeación. Esta resolución luego cambió en el 2015 y luego cambió en el 2017. La resolución 015 y la otra 017. Luego vino la NSD 10. Bueno, incluso en el 2007, aquí no lo tengo, salió, la comisión sacó como una guía para funcionarios públicos. No estaba tan enfocado a curadurías, sino a oficinas de planeación, sabiendo que las oficinas de planeación, pueblos pequeños, en municipios pequeños, muchas veces el director de planeación no tiene la formación que tiene un curador y a veces no tiene los profesionales idóneos para hacer revisiones. Entonces, a eso le apuntó esa guía para funcionarios en el 2007. Luego salió la NSD 10, la modificación que les conté, salió en marzo del 2010 y empezaba a regir en junio. Entonces, en ese momento todo el mundo entró a protestar que la transición era muy corta. El código del 84 salió en junio y empezó a regir en diciembre. Esta, por demoras de las firmas de ministerios y eso, iba a salir incluso NSR 9, no alcanzó, se pensó que salía en enero y por eso empezaba a regir en junio, pero mientras se recogieron firmas, salió en marzo, pero era una transición únicamente de 3 meses. ¿Qué pasó? Salió un decreto, el 2525, que amplió y dijo, bueno, voy a empezar a regir a partir del 15 de diciembre del 2010. Luego en el 2011 se modificó muy hacia el tema de protección de incendios, son los títulos JK, tenía bastante inconsistencia y luego en el 2012 otros cambios. Y hay un término que tenemos en curadurías, que es lo que se llama la radicatón. ¿Qué pasó el 14 de diciembre? Nos tocó quedarnos hasta las 12 de la noche radicando expedientes, toda la curaduría, éramos como, entre arquitectos, ingenieros, abogados, auxiliares, éramos como 40, 50 personas y ese día nos radicaron 100, 200, como 200 expedientes en nuestra curaduría. Entonces usamos, ese es un término muy de curaduría, radicatón, oleada de erradicaciones en curaduría. Siempre que hay cambio de norma, pasa eso. No solamente por cambios de norma NSR10 o de norma sísmica, sino por cambios de POT. Si mañana cambia el plan de ordenamiento territorial y no tiene transición, pues yo tengo que apresurarme con esas cosas. En 2013, octubre de 2013, ocurrió la terrible tragedia del Space, donde pues después de todas las investigaciones por la Universidad de los Andes, por los peritos, por las personas que conocían, encontraron que había una falla, primero en los diseños estructurales, pero había una gran falla por parte del curador urbano. Incluso al curador le significó la destitución de esta licencia. ¿Qué permitía la norma en ese momento? Que los proyectos llegaran radicados a las curadurías, que los proyectos que se radicaban en curadurías vinieran revisados. Pero tenía la condición de que si venía revisado el curador, debía descontar el 30% de las expensas. Desafortunadamente fue una práctica que se dio en Medellín y en la que los curadores obligaban, o sea, la
revisión externa era opcional, no era obligatoria, pero desafortunadamente muchos de los curadores obligaban a que el proyecto viniera revisado y adicionalmente no hacían el descuento del 30%. ¿Qué es lo que pasaba también? Que el tema geotécnico nadie lo revisaba. Y en el caso específico del SPACE, la licencia se dio con un estudio preliminar que nadie revisó, ni el revisor externo ni el revisor de la curaduría. Y luego también se detectó que el revisor externo era empleado del calculista y eso le significó que los dos perdieran la matrícula. O sea, tanto el diseñador del proyecto como el revisor les fue cancelada la matrícula. El curador quedó suspendido, el ingeniero de suelos le suspendieron la matrícula 6 meses, al constructor y o al gerente y al director de obra. La curaduría también había exonerado de supervisión, a pesar de que ya la comisión se había pronunciado al respecto de que una certificación ISO de calidad no era suficiente para la exoneración. Entonces, parte de lo que hizo la Procuraduría cuando sancionó al curador era, primero, por no haber revisado el tema de suelos, segundo, por no haber verificado que el revisor era realmente independiente, por haber exonerado de la supervisión al constructor, un poco en contravía de lo que ha dicho la comisión asesora. Otro pecado grande que tenía el proyecto es que era un solo edificio, pero se licenció por etapas. Adicionalmente, la licencia de urbanización mostraba que estaba sobre una quebrada y sobre ese tema no se tomaron los estudios y las medidas. Eso de alguna manera, adicionalmente, el curador, como parte del pago o parte de la inversión, tenía 2 apartamentos en el conjunto. ¿Por qué menciono todas esas cosas? Porque esos elementos son los que terminan quedando en la ley 1796. O sea, esta ley 1796, que se llama Ley de Vivienda Segura, que coloquialmente todo el mundo llama como la ley anti-space, prácticamente prohíbe todo lo que pasó en el space. O sea que ni el curador ni los revisores pueden tener apartamentos en el conjunto que están vigilando. Esa es una de las cosas. Segundo, la independencia es supremamente rigurosa por parte de los revisores y supervisores. Y además no pueden cambiar, no pueden cambiar su calidad. Sigo con el ejemplo del partido de fútbol. El revisor, el revisor de curaduría, el revisor independiente y el supervisor técnico de obra son como los árbitros del partido de fútbol. Y si yo ya me puse la camiseta de árbitro, yo no puedo quitármela y decir, no, es que ahora yo quiero ser delantero, o quiero ser defensa o arquero. No, si yo me puse la camiseta durante todo el partido, mantengo mi posición de juez. En un trámite de curaduría, si yo me puse la camiseta de revisor y revisé un proyecto y luego ese proyecto lo radican en otra curaduría, yo no puedo quitarme la camiseta de árbitro y ponerme la de jugador y decir, ahora yo soy el diseñador de ese proyecto. Entonces, eso es un tema, ya me ha pasado en las curadurías. En la curaduría he devuelto unos proyectos en los que el revisor tomó la posición de diseñador y me tocó devolvérselo en este marco de la ley 1796. A raíz de esa ley anti-space salen 2 normas grandes, importantes, que son el 945, que modifica todo el tema de la NSR 10 y el decreto 1203, que modifica todo el tema de la licencia. ¿Sí? Este 945 va en el marco de la ley 400 y este en el marco de la ley 388. Incluso, me acordé de una anécdota. La ley 400 estuvo mucho antes que la ley 387. De alguna forma, por eso la ley 400 no alcanza a tener reglamentado tan claramente el tema del curador.
y porque resulta que la que numeraba las leyes en la oficina en la oficina de presidencia, sabía que el decreto 1400 era la primera norma sísmica y dijo, voy a guardar el número 400 para dárselo a la ley 400. O si no, se llamaría ley 380 o como fuera. Es un gesto bonito, pero bueno, realmente no tiene mayores implicaciones, salvo que en la ley 400 la figura del curador no está tan desarrollada como uno quisiera. En estas normas, junto con la ley 1796, se obligan los dos revisores, el revisor estructural independiente, el revisor de curaduría o de oficina de planeación, que se llama el revisor de oficio, más el supervisor técnico. El ingeniero Luis Eduardo Laverde, que fue presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, delegado de la sociedad en la Comisión Asesora Permanente durante muchos años, se chocaba mucho con esta norma y él ponía un ejemplo. Decía, no tiene sentido que a nosotros los ingenieros estructurales nos traten como niños, como, no sé, él se molestaba mucho y él siempre ponía este ejemplo, que era como si a un cirujano necesitara dos supervisores para hacer una operación. Entonces uno dice, en cierta forma tiene razón, o sea, dos revisores para un proyecto. Creo que por un solo caso, el caso del Space, desafortunadamente terminamos castigados, todos los demás, terminaron castigados todos los demás proyectos. Un poco dentro de todo este contexto, recordar que el curador urbano, siendo una persona privada que conforma una curaduría urbana, asume los gastos de inicio de esta empresa, incluyendo alquiler de la sede, computadores, gastos administrativos y personal. Además, selecciona su equipo de profesionales y es vigilado por la Procuraduría, la Contraloría, la Personería, la Veeduría, la Superintendencia de Notariado e incluso la Fiscalía. Es lo que coloquialmente se llaman las IAS. Y ahí es donde uno dice, oiga, las curadurías y los curadores surgen porque el Estado no tiene la potestad y la capacidad. Entonces, debería el Estado ver al curador como un aliado del Estado. Desafortunadamente, los órganos de control a veces lo ven como un enemigo, ¿sí? Como alguien que quiere hacer plata, que, ¿no? Él también como un empresario está asumiendo riesgos, está, y él sabe que si se equivoca en una sola licencia le puede costar el puesto al curador y si destituyen al curador, todo su equipo queda, queda sin trabajo, ¿sí? O lo mismo, cuando muere el curador, tuve un caso de una curadora que lamentablemente falleció y apenas muere, para la curaduría. O sea, en ese momento tiene que llegar un reemplazo, normalmente es de su equipo, pero el alcalde podía nombrar a cualquiera y el que quede puede contratar un nuevo equipo totalmente independiente. Entonces, en ese sentido, hay una gran incertidumbre para el curador y para todo ese equipo. Entonces, yo pienso que es bueno la vigilancia y las cosas, pero no a veces con cierta, bueno, con exagerado rigor, que va más allá de las normas. Casos de curadores investigados o sancionados a lo largo de los años, varios curadores han sido investigados o sancionados por irregularidades en su ejercicio o por supuestas irregularidades. Algunos casos, recuerdo el edificio Unicentro en Bogotá, y gran parte fue que los vecinos eran unos magistrados. Entonces ahí tenía un componente político muy fuerte, muy poderoso. Finalmente, el curador terminó su ejercicio profesional, eh, terminó bien y la Procuraduría, ya habiendo terminado, lo sanciona. O sea, es una sanción medio atípica, pero paradójicamente no logra revocar la licencia. Revocar una licencia de construcción casi que es imposible porque tiene que ser con el beneplácito del dueño. Entonces no revocaron la licencia, sí sancionaron y al final era un tema de interpretación de normas. En un momento dado,
como tal. El caso del estadio de fútbol de Neiva, se cayeron unas formaletas y el juez mandó a la cárcel al curador, cuando ese tema de formaletas, el tema constructivo, no es responsabilidad del Estado. El mismo edificio Acuarela en Cartagena, cuando empezaron a investigarlo, también el juez ordena la cárcel en un momento dado. Entonces, a veces uno ve un exagerado eh, casos de sanciones. El curador de Suacha, después de haber ejercido 1 o 2 años, se encontró que el título era falsificado. Entonces, incluso ahí se vuelve una complicación porque las licencias de construcción en principio se mantienen vigentes y tiene que entrar a validar las otras dos. Pero fíjense, hemos tenido estos casos. La curadora de Pasto tuvo una sanción en primera instancia, no recuerdo si en segunda instancia ella logró que le quitaran esa sanción o al final se la ratificaron. Entonces, de alguna manera, tenemos muchas historias alrededor de eso, pero hay que verlos como casos excepcionales en estos 30 años. En la página del Colegio Nacional de Curadores hay una gran información de quiénes son, bueno, todos los datos están claramente en estas páginas como tal. Entonces, les recomiendo, si quieren profundizar más, entren a estas páginas que tienen más información. Dentro del listado, hay un listado en la página del colegio, es un poco más difícil de consultar, pero en la página de la Superintendencia de Notariado, que es la entidad que controla hoy en día, más o menos en el listado que tenían activo en 2024, se cuentan 99 curadores en 48 municipios, de los cuales 39 son mujeres, 60 hombres, y hay arquitectos, ingenieros y abogados. La gran mayoría son arquitectos. En un momento dado, yo diría que podríamos hablar casi que de un 50, de un 40%, de un 30, 40, 30, o 45, 30 y casi que 25%, más o menos. E incluso hay otras profesiones que también son curadores, pero ese es el gran grueso al respecto. Incluso aquí, en abril 9, ellos publican este aviso donde muestran que han tenido reuniones con el gobierno para todo este tema de la superintendente delegada de protección, restitución y formalización de tierras, que es parte de la política de este gobierno. Aquí quiero hacer un llamado de atención a la importancia no solamente de los ingenieros revisores estructurales, sino los geotecnistas. Incluso los concursos de curadores exigen un ingeniero estructural, pero el ingeniero geotecnista no son tan, tan, tan tajantes, y es fundamental porque el ingeniero geotecnista revisa los estudios sísmicos de sitio, los procesos constructivos de excavaciones de sótanos, zonas de ladera, incluso en licencias de urbanización, son los que deben verificar los estudios de amenaza por fenómenos de remoción en masa o inundación. ¿Sí? Yo tengo la fortuna y tuve la bendición de que mi maestría era en geotecnia y estructuras. Entonces, tengo esa formación que me permite hacer esa doble verificación. Pero en muchas curadurías al final termina revisando los estudios de suelo del ingeniero estructural, y a veces uno ve que hay estudios de suelo mentirosos o con malos cálculos o con cosas que hay que corregir. Eh, pero incluso las condiciones desafortunadas de los curadores no solamente les aplican a ellos, también le aplica a los directores de planeación. Básicamente, a veces el director de planeación no es arquitecto, ni ingeniero, ni abogado. En algunos casos hemos visto zootecnistas o personas que están más en esa zona rural sin todo este conocimiento sobre el tema de las licencias.
Y uno de los casos más emblemáticos aquí cerca, en las afueras de Bogotá, una universidad que aprobaron al lado del río Bogotá en las zonas de inundación, cosas de ese estilo. Entonces, fíjense que también desafortunadamente hay fallas en las oficinas de planeación. Incluso, no recuerdo exactamente qué municipio fue, pero un director de planeación aprobó la reforma de un local, de un comercio, que lo iban, era una panadería y la volvieron un local bancario que no tenía mayor relevancia, era un trámite relativamente fácil, pero oh, sorpresa, quedaba en la plaza del parque del municipio y la plaza era patrimonial. Y al director de planeación se le olvidó pedir concepto al Ministerio de Cultura. Eso le significó la destitución. Hubo un caso también a un curador aquí en Bogotá donde se le olvidó pedir el concepto del Ministerio de Cultura y le costó la destitución. Entonces, de alguna manera, los curadores y bueno, y los directores de planeación se están jugando su puesto, su empresa, en el día a día, ¿sí? Entonces, el riesgo de un curador es muy alto, por eso busca tener un equipo especializado, intenta tener dobles revisiones internas para que no se le pase nada. Que cualquier error le cuesta su cargo, le cuesta su empresa, liquidar a las personas. Incluso el Colegio Nacional de Curadores tiene un código de ética que está publicado en uno de los links que les suministré. Joaquín, Sí, hola. hola. Interesante lo que nos dices, que un error, ¿verdad? O una omisión administrativa en curaduría, pues afecta los cargos que están allí, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que lo más importante es la cantidad de personas que afectamos. Por lo menos en Bogotá han habido eh, situaciones, ¿verdad? Donde permiten construir edificaciones mucho más altas alrededor de edificaciones más bajitas, y el distrital de gestión de riesgo se da cuenta que tienen que demoler después viviendas que se ven afectadas por esos permisos. Entonces, eso creo que también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Que el contexto alrededor de donde se esté dando permiso, porque las fallas que hemos notado en el país, y gracias a Dios a las normativas que tenemos, vamos subsanando situaciones, pero siempre se va viendo afectado el usuario final y todo el entorno, ¿verdad? Entonces, Claro, claro, la pero razón. gracias por la aclaración. Pero hay una cosa, y yo incluso he defendido mucho que el curador debería ser arquitecto, porque ese componente que mencionas, que es el componente urbano, de alguna manera, digamos, si yo aprobé mal un proyecto estructural, pues gravísimo, pero estoy afectando ese predio. Pero si yo le aprobé, como mencionas, 3, 4, 5 pisos de más, ¿cómo se llama? Estoy afectando no solamente a ese edificio, sino a todo el entorno y a toda la ciudad. En general, dentro de la experiencia mía en todos estos años, los curadores en ese tema son supremamente estrictos. Y cuando uno ve, uno dice, oiga, pero ¿por qué todo este barrio era edificios de 5 pisos y ahora están aprobando edificios de 20? Eso no es culpa del curador. Ese es la oficina de planeación que modificó las normas. Y un poco también es una responsabilidad del constructor. Voy a poner un ejemplo, saliéndome del tema político, pero digamos acá en Bogotá, cuando salió el POT, además tristemente a los POT le ponemos nombre del alcalde, entonces hablamos del POT de Peñalosa, el POT de Petro, el POT de Claudia, etcétera. Pero digamos, cuando aquí salió la modificación extraordinaria del POT, el famoso MEPOT, que se liberaron las alturas en todos los sectores de la ciudad, los constructores salieron a construir edificios altos.
Yo conozco constructoras muy importantes, muy serias, dijeron, no, nosotros no vamos a hacer eso. Pero pues al final los constructores también, poniéndonos en la situación de ellos también son comerciantes, ellos también tienen esa visión del negocio y si les permiten una altura mayor y ellos ven ahí una rentabilidad y una posible inversión, lo hacen. Y el curador no puede decirle, señor, no, usted no puede hacer 10 pisos, tiene que hacer 6. Digamos, el curador no interpreta la norma, la aplica, así no le gusta. ¿Listo, Clara? Dale, Clara. José, mira, con respecto a ese tema que mencionas de las alturas, eh, o sea, una cosa es lo que diga el POT y la licencia apruebe alturas máximas, pero también está el tema de los permisos de alturas de la aeronáutica civil. Hay quien prima y no sé si para todo tipo de proyectos sea obligatorio solicitar el tema de alturas con la aeronáutica. Correcto, muy buena pregunta. El cumplimiento de la aeronáutica es 100% obligatorio. Y si el curador no tuvo en cuenta las normas de la aeronáutica, le puede significar una investigación y una sanción enorme. En Bogotá, todo el tema de los conos de aproximación y los mapas es uno de los temas fundamentales que rige. En Medellín, parte de la ampliación alrededor de la pista del Enrique, el aeropuerto Laya, no se ha podido dar precisamente por esos conos de aproximación. Y eso lo tiene que respetar sí o sí el curador. ¿Qué otro caso de ejemplo de limitaciones en altura? Los edificios patrimoniales, el área de influencia de los patrimoniales. Hay que cumplirla, digamos, en general el sector patrimonial de orden nacional tiene un área de influencia de 500 metros. Y es un poco lo que pasó en el edificio Acuarela de Cartagena. Ahí yo creo que hubo un poco responsabilidad de todos, de la oficina de planeación del municipio, del curador, del constructor y del propio ministerio. De pronto no hubo una comunicación adecuada y no tiene sentido que recién cuando el edificio esté en el piso 20 todo el mundo se dé cuenta. El ideal era haberse dado cuenta en el momento de la licencia, si hubieran corregido, hecho los ajustes o en la norma o en la licencia, y con eso pues se hubiera evitado primero la posible descalificación de Cartagena como patrimonio mundial de la UNESCO y segundo pues la pérdida económica para el constructor. Y eso en este momento pues lo van a resolver los abogados, ¿no? Los abogados dirán quién tenía la razón, si el uno, el otro, y bueno, es un poco eso, que en el fondo también fue lo que pasó con el Space. Y es un punto que aquí no lo toco, pero que es un paralelo que se llama el supervisor técnico independiente. Hoy en día hay una figura parecida a la del curador, pero sin el rigor del curador que se llama el supervisor técnico independiente. Después de la ley 17, antes de la ley 1796, quien daba los permisos de ocupación era el Estado. Y a raíz de la ley 1796, esa función del Estado que viene de Constitución, eso sí ya tocaría hablarlo con un abogado, qué tan viable era que esa ley modificara la Constitución en ese punto específico, pero el Estado delegó la autorización de ocupación en el supervisor técnico, siendo que el supervisor no es escogido por concurso, no tiene todo este control del Colegio Nacional de Curadores. Bueno, o sea, la figura del curador para dar la licencia es equivalente a la del supervisor para dar el certificado de ocupación. Esa, yo creo, esa responsabilidad nos toca todavía reglamentarla desde las asociaciones Social Colombiana de Ingenieros. Es un tema que queremos desarrollar. Bueno, ahí está todo con mucho gusto. Aquí está todo el tema del código de ética. Y si tienen más información detallada sobre los curadores, les recomiendo entrar a la página de la Superintendencia de Notariado y Registro,
la- el subcomité, o no recuerdo cómo se llama, el delegado para las funciones propias de vigilancia por curadores, donde tenemos estos, una reseña, unas funciones, una estructura, los sujetos, los trámites, las tarifas y toda una normatividad. Y ahora quien se encarga de los concursos a nivel nacional es la Superintendencia de Notariado, para buscar un poco más de transparencia en ese punto. Pero entonces fíjense que con la ley 17, la Superintendencia de Notariado tiene otro revisor. Entonces ya no estamos hablando del revisor independiente, del revisor de la curaduría, y estamos hablando ahora del revisor de la Superintendencia de Notariado más el supervisor de obra. Entonces, a esa imagen del cirujano operando hay que meterle 2 personas más que lo están vigilando. También los notarios. Yo creo que ha habido una responsabilidad muy grande de los notarios en el tema, y aquí traigo colación el caso Blas de Leso II, que colapsó, donde se encontró que el notario le habían llevado una licencia falsa y él no cayó en cuenta. Hoy en día, bajo esta nueva ley, es responsabilidad del notario verificar que la licencia que le están aportando, los planos que le están aportando son verdaderos. Si le llegan a meter unos planos falsos, inmediatamente debería ser destituido el notario. No sé qué pasó con el notario Blas de Leso, pero creo que tiene una responsabilidad porque generó unas escrituras sobre una licencia falsa. La licencia original eran 2 pisos, la licencia falsificada eran 6, 7, 8 pisos, y eso pasó por lo menos en unos 20 proyectos de la constructora de los hermanos Quirós, donde no sé qué ha pasado con esos edificios, si están desalojados, si están reforzados, pero ahí también hay una responsabilidad muy grande, y allá también tenemos que vigilar. ¿Cuál es el problema del tema de las escrituras? Solamente el notario, con una cartica del supervisor diciendo que el proyecto fue construido de acuerdo a la licencia, con una carta, no con los registros de supervisión, abre escrituras. Yo creo que eso quedó mal en las normas. Debería aportar todo el documento de soporte, no solamente una cartica. Casos de éxitos, pues gracias a Dios hemos tenido miles. Todo el tema desde el 97 hemos podido participar, y para mí ha sido grato, los edificios más altos de Colombia, Bacatá, Atrio, grandes centros comerciales, reforzamientos de estación de bomberos, hospitales, colegios, universidades. O sea, hemos participado en millones de proyectos, en miles de proyectos, millones de metros cuadrados. Y aquí traigo unos datos que en su momento muestra Camacol, en los cuales muestra cómo apenas arranca esa figura del curador, de alguna manera hay un primer repunte en un momento dado. Esto también coincidió con parte de la crisis de la construcción en esta época, que viene el bajón. Acá no hay unos datos, pero aquí se empieza a ver también un crecimiento en un momento dado como tal. Entonces aquí vemos incluso muchas veces estos picos obedecen a cambios de norma. Si ustedes miremos a ver aquí, por ejemplo, la NSR 10, de alguna manera, aquí la vemos, y 6 meses después, o casi un año, vemos un pico. Entonces, este pico obedece a la NSR 10, y podría uno intentar hacer el mismo ejercicio con otras normas o cambios de POT. Entonces aquí vemos más datos y las viviendas en un momento dado como tal. Si se compara, y en este dato me gusta mucho el Camacol, dice 3 de cada 4 metros licenciados en el país en los últimos 7 años se han realizado por medio de curadurías. Bueno, eso también a que obedece, que la norma dice que los municipios que tienen más de 100.000 habitantes deberían tener curadurías, que son los 48 municipios, que es donde se desarrolla la gran actividad de la construcción. ¿Sí? Acuérdense que hace 40 años éramos un país
40% rural, 60% o casi que 50 rural, 50 urbano. Hoy en día ya estamos casi un 70-80% urbano y el resto rural. Ya para terminar, revisores de oficinas de planeación reconocidos. ¿Sí? Hardy Cross, si uno mira la biografía de él, fue revisor de oficinas de planeación. Sí, 1 o 2 años no he conseguido mayores datos, pero él fue revisor. Y otro revisor, no es colombiano, pero pues estuvo vivió y trabajó como colombiano, es el ingeniero paradójicamente mecánico italiano Domenico Parma. Fue un revisor de la Oficina de Planeación de Bogotá del 47 al 49, y era tan juicioso, tan riguroso, que Cuellar Serrano dijo, no, no, yo lo quiero tener como parte de mis diseñadores, y empezó a hacer unos diseños icónicos y maravillosos que tenemos en el país, como el edificio Avianca, bueno, tenemos el Banco Central Hipotecario, el edificio Antena, y muchos de los proyectos de Germán Samper y de Salmona fueron desarrollados por él. Las torres del parque, ahorita el Hospital San Juan de Dios, o sea, tenemos muchos proyectos. Me parece, yo soy orgulloso de haber sido durante mi mayor tiempo profesional revisor de proyectos de curaduría. Y ya para terminar, el tema de los códigos y la aplicación de los códigos. Luis Enrique García El Turro decía, citando a Hardy Cross, que él decía que un código era un instrumento para mantener a raya a los pícaros o a los incompetentes. ¿Sí? Ahí vemos una foto de Hardy Cross ya mayor, pero el mismo Platón, citado por Rubén Darío, que es el presidente del COMNIA, decía, las personas buenas no necesitan que las leyes le digan que actúen responsablemente, mientras que las malas personas buscarán las vueltas a las leyes. Entonces, desafortunadamente, esa mala aplicación de los códigos ha hecho que tengamos que tener no solo un revisor, sino 2 y a veces 3, para evitar que los que quieren hacer las cosas mal eh, atacar a los que hacen las cosas bien. Pero desafortunadamente al final los que hacen las cosas bien terminan castigados. Y yo tengo como premisa de revisión es que el buen criterio del revisor es fundamental, más allá de los códigos. Nuestro objetivo como revisores es proteger la vida de las personas. Y si un código tiene un error, yo no puedo basarme en el error del código, y me voy, cuando muchas veces reviso proyectos y le digo eso está mal, y me dice, pero qué, dígame en qué artículo de la norma dice eso. Le digo, léase el artículo 1.1, protección a la vida. Muchísimas gracias, muy amables. Espero haberles eh, compartido estas experiencias. Acá hay una serie de referencias. No sé si alguien tenga preguntas, quiera participar en algo. Espero haberles contado de una manera agradable todas estas historias. José Joaquín, pues espectacular. Vamos a ver qué nos dicen los participantes. ¿Alguien quiere? Por aquí ya nos están dando felicitaciones. Muchas gracias, ingeniero José Joaquín, de parte de Wacker. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a José Joaquín? Sí, si hay la oportunidad, rapidito. Sí, Sí, vale. claro, Emanuel, habla. De verdad, primero, felicitarte porque fue muy agradable, amena y anecdótica tu historia por pasaje de esta normatividad, y que a veces tenemos que aprenderla con el trabajo haciendo estudios de vulnerabilidad, y esto nos nutre bastante para los que estamos ejerciendo. De verdad que mil felicitaciones a José Joaquín y a Nayibe por organizar estos eventos. Pero yo quiero pues hacer una pregunta que tiene algo de pedagogía para todos nosotros, ¿no? Si construimos, si a uno le toca un estudio
y el edificio fue construido en el 91, época que hay muchos en Bogotá, sobre todo por ahí cerca del Hilton y bajando por la 26 al aeropuerto. Y esos edificios viejitos bien construidos, bien diseñados, bueno, la gente necesita colocarle hoy en día porque la gente que compró ya envejeció en ese edificio, quiere colocarles unos ascensores. ¿Cuál sería una guía rápida que nos daría José Joaquín para poder adecuar a esas estructuras y esta gente Wow. tenga un feliz término? Gracias. Digamos, desde el punto de vista normativo, en la medida en que yo no intervenga en los sistemas, en los elementos estructurales del sistema principal, es decir, columnas, vigas, pantallas, puede considerarse como una intervención no estructural, o sea, una intervención donde son unos cambios menores bajo la NSR 10, bajo las normas de trámites de curaduría, podría ser una demolición parcial, una modificación, si si el ascensor o la escalera van por fuera, podría ser una ampliación. Y el tema del reforzamiento estructural queda un poquito en criterio de de los propietarios. ¿Qué nos falta en Colombia? Hoy el International Building Code, que es del Instituto del Concilio Internacional de Códigos, del ICC, ellos han sacado dos documentos valiosísimos y que necesitamos en Colombia. Un código de construcción, un código de construcción de edificios existentes y un código de construcción de edificaciones patrimoniales. Si miramos la norma nuestra, son más o menos 2.100 páginas y de las 2.100 páginas tenemos 15 páginas únicamente para edificios existentes. Entonces, y yo hacía las cuentas fácilmente, en Colombia podemos tener unos 20 millones de viviendas, de los cuales, vistos a la luz de la norma actual, o porque se construyeron sin licencia o porque son anteriores al Código del 84, podemos tener el 60%. O sea, fácilmente más de 12 millones de viviendas en Colombia requieren algún tipo de intervención. Entonces necesitamos urgentemente definir ese código para poder establecer el nivel de intervención. Justo esta tarde hablamos con Juan Manuel Sandoval, que es otro amigo ingeniero que está levantando la mano, revisor de curadurías también aquí en Bogotá durante muchos años, y hablamos un poco de eso al respecto. ¿Cuál sería el ideal? Intentar llevar ese reforzamiento por lo menos hasta seguridad de la vida. Es decir, que en caso de un terremoto puede que el edificio se dañe, pero no colapse, la gente pueda evacuar en un momento dado. Esa es un poco la condición y a veces paradójicamente le ponemos más atención a los carros que a los edificios. O sea, si el carro empieza a molestar el motor, le pagamos la reparación, tiene seguro, tenemos extintor y nuestras viviendas no le hacemos esos estudios. En el código de construcciones existentes, modelo del IBC, establece la obligación de que haya una inspección después de 30 años de las edificaciones, una inspección por parte de un ingeniero que determine el nivel de vulnerabilidad, si hay que reforzarlo, y cada 10 años hay que validar. Si está cerca del mar, esas inspecciones deben hacerse antes, efectos de la sal y cosas de ese estilo. Entonces, ese tipo de proyectos, en rigor, lo del ascensor, pues uno diría no hay problema. ¿Cuándo se vuelve complejo a nivel de trámites, de curadurías y de permisos? Cuando le voy a cambiar el uso. Cuando le voy a cambiar el uso, si el edificio es de vivienda y lo quiero volver a oficina, o al contrario, oficinas a vivienda, o si es vivienda y quiero volverlo vivienda turística, tanto la Ley 400 con su NSR 10 como la Ley 388 con sus decretos de trámites me obligan a hacer un estudio de vulnerabilidad juicioso y posiblemente un reforzamiento. ¿Listo? Mil gracias, excelente. Con mucho gusto. Pues aquí está José
Gracias, Juan Sandoval, que tiene la mano levantada. Puedes activar el micrófono y compartir. Bueno, hola Jótica, gracias por el espacio y por la presentación. Me pareció muy chévere. Recordar es vivir, siempre lo he dicho. Te quería hacer una pregunta y un poquito como para el público. ¿Qué pasa en el momento en el que un diseñador no logra ponerse de acuerdo con el revisor, con quien le hace su revisión estructural? ¿Cómo es el mecanismo o la figura para solventar o pasar ese problema? Gracias, Juan. Sí, no, muy buena pregunta. Justo también me la hicieron en estos días. Si el revisor es el revisor independiente, el revisor estructural independiente, la norma, la NSR 10, en su título A, en su apéndice A5 a 6, dice que se contratará un tribunal de 3 ingenieros. Uno lo paga el diseñador, otro lo paga el revisor y otro lo paga el titular, el dueño del proyecto. Entonces, en un momento dado, ese es un mecanismo que está por ley. En algunos otros casos, muchas veces el propietario acepta, para no tener que contratar tres, o sea, imagínense otra vez la imagen del cirujano operando, ya no son dos, sino tres más, son cinco. Entonces, el propietario podría agarrarse a lo que diga la curaduría. O sea, el revisor de curaduría podría ser la persona que de alguna manera solucione. Y si el diseñador y el revisor de curaduría están de acuerdo, posiblemente el dueño del proyecto prefiera cambiar el revisor. O al contrario, si el revisor de curaduría está de acuerdo con el revisor independiente y el diseñador no está de acuerdo, pues cambiará al diseñador. Ahora, si entre el diseñador y el revisor de curaduría no hay consenso, pues es más difícil en la medida en que el curador confía plenamente en su ingeniero, y ese es un tema fundamental, posiblemente casi que suena feo, pero una opción es cambiar de curaduría. De todos las curadurías también tienen un equipo de ingenieros. Nuestra curaduría somos 4, entonces uno dice, yo quiero que sobre este proyecto se pronuncien todos los revisores de la curaduría, el curador convoca a todos sus ingenieros para solucionar ese caso. Entonces, estos son como los mecanismos de solución de conflictos en el día a día que vivimos en curadurías. Muy interesante. ¿Hay alguien más que desee participar? Por aquí. Ahí está Kerry Gemerín. Sí, claro. Activa tu micrófono. José Joaquín, buenas noches. Hola, Muchas Carlos. gracias por la charla. Qué gusto poderte saludar nuevamente. Está activando la cámara. Bueno, mi nombre es Carlos Ruiz. No sabía que había salido como que era ingeniería, pero gracias. Hay algo muy interesante en la pregunta anterior y nos está pasando. Es un caso muy particular en donde el mismo profesional es arquitecto, diseñador estructural, diseñador de elementos no estructurales. Obviamente hay un revisor de diseños estructurales. Y cuando empieza el proyecto, se requieren aclaraciones, se requieren modificaciones que posiblemente se deben hacer en obra. Y nosotros como supervisión técnica requerimos que todo debe estar actualizado y diseñado o por lo menos aclarado por el diseñador y después vuelto a revisar por el revisor y después, antes de pedir el reglamento de propiedad horizontal, que quede en los planos récord y verificado por curaduría. En este caso especial, el diseñador renunció y tuvimos que recomendar al constructor, conseguir otro arquitecto, conseguir otro diseñador estructural y conseguir obviamente
el diseñador de elementos no estructurales, pero quedó el mismo revisor. Quería comentarles ese tema porque es muy complejo, porque no quiso atender los requerimientos que se tenían, porque no tenía tiempo, y creo que ese es uno de los errores que se está cometiendo últimamente de la responsabilidad del diseñador estructural durante el proyecto. Quería poner en la mesa eso. Gracias, Carlos, por la aclaración. Y hay una cosa importante que mencionas y que la ley 1796 dice, que es obligación del diseñador estructural, del geotecnista y del revisor de elementos no estructurales resolver todas las inquietudes del supervisor técnico de obra. No es si quiere, no, no puede decir, no, es que a mí no me contrataron para eso. La ley lo obliga. Si no lo contrató y no lo cobró, es un asunto suyo. Pero en el momento en que le pongan una queja a un juez y el profesional, diseñador, no atendió las observaciones del supervisor, eh, puede estar en problemas jurídicos, porque la ley claramente establece el acompañamiento para resolver todas las inquietudes. ¿Cuál es lo que yo siempre recomiendo? No se les olvide incluir en sus honorarios los acompañamientos de obras, porque esos son obligatorios, no son opcionales. Gracias. Hola, Gracias. Oscar Iván. Hola, Inge, buenas noches. Gracias por la charla, muy interesante. Inge, yo estoy aquí en Pereira. Bueno. Entonces, tengo una consultica y la he hecho varias veces, pero quería de pronto como dar claridades. Resulta que es una salió este decreto o la resolución, la AIS 41023, para presentar reconocimientos de edificaciones de 1, 2 y hasta 3 pisos. Anteriormente, normalmente uno la presentaba con el título A10. Entonces, esa es la consulta, porque en una curaduría me dijeron que no lo podía presentar con el A10, sino con el AIS 41023. Entonces, quería pues como hacerle esa consulta, si es obligación ya presentarlo por ahí con ese nuevo, o se puede seguir presentando con el A10, sí. Se puede con cualquiera de los dos, teniendo en cuenta que la 10 es pues, un resumen, por así decirlo, es una excepción del capítulo A10. La IS 410 está enfocado, incluso parten del principio de mejoramiento de vivienda, y su objetivo principal es toda esta vivienda informal que se construyó en barrios informales. Incluso la idea es para los trámites que no lo mencioné, que se llama la curaduría social, los proyectos de barrios que son origen de legalizaciones que requieren reforzamientos, ampliaciones, intervenciones, no pasan por las curadurías urbanas, sino pasan por la curaduría social, que incluso el primer nombre se llamaba curaduría cero, pero pues era como muy feo, le pusieron un nombre más bonito, curaduría social. ¿Cuál es la diferencia? Que no hay costos de expensas, generalmente son financiadas esas curadurías sociales por las alcaldías. Deberían todos los municipios que tienen curaduría, o sea, los 46 municipios, deberían tener curadurías sociales. Creo que en el país solo hay dos o tres, tal vez Bogotá, Medellín y Bucaramanga son los únicos que tienen curaduría social. Hacia allá está enfocado el documento AIS 410 como tal. Si yo, incluso si tengo ese tipo de viviendas o tengo otro tipo de viviendas, no es mandatorio el 410. Me puedo ir en el capítulo A10, incluso el capítulo A10 abre la puerta a otros estándares internacionales como son el ASC 31 o el ASC 41. Entonces, por eso insisto, necesitamos un código para edificaciones existentes. Ya el ACI ha sacado 4 o 5 normas muy buenas para rehabilitación de edificaciones existentes como tal. José Joaquín, una pregunta. Un Claro. poco polémica, ¿no? Porque
sobre todo, tú ahorita dijiste algo que me quedó resonando, es que cuando hay un conflicto, ¿verdad?, de intereses, pues puede darse el caso que alguien que haya radicado el proyecto en una curaduría determinada la cambia a otra curaduría, ¿verdad? Y esto se puede prestar a que, ya que por aquí está pasando algo que hace Ruiz no comenta. Digamos, Que a que no se hagan las cosas correctas, ¿verdad? Porque sin juzgar a nadie, ¿verdad? Pero puede darse el caso de que esta curaduría determinada está exigiendo que se cumpla como debe ser los reglamentos, los decretos que tengamos que cumplir, pero como se les está exigiendo mucho, se van a otra donde puede haber desconocimiento o por alguna razón bajan las exigencias y sale licenciado un proyecto que no debería ser licenciado. Entonces, allí pregunto es, ¿cómo se mejora esta situación buscando reducir las vulnerabilidades físicas que estaríamos creando en nuestro territorio? claro, claro. Hay una cosa que es un principio para los que tenemos un poco esa camiseta de funcionarios públicos, es que nosotros partimos del principio de la buena fe. Entonces, bajo ese principio de la buena fe, muchos tramitadores, muchas personas cambian de curaduría porque no tuvieron un buen servicio, no tuvieron una muy buena atención. Entonces, la competencia de curadurías está asociada a la buena atención, a darle la solución, a resolverle el caso, pero hay una cosa que por lo menos nosotros, es una premisa en la curaduría donde estoy, es que nuestro propósito también es darle una licencia que nadie pueda cuestionar, que nadie pueda demandar. Entonces, incluso el que está haciendo las cosas mal puede que sienta que ganó, pero dentro de la experiencia mía, los problemas por una mala licencia no salen al mes, a los 6 meses, sino los problemas empiezan a salir al año, a los 2 años, a los 5 años e incluso a los 10 años. Entonces, de alguna manera, una licencia obtenida de manera inadecuada en una curaduría es como intentar conseguir un pase falso de conducción. El día que ocurre el accidente, el conductor tenga una tragedia, en ese momento ese pase falso le puede costar una pena de cárcel grande si él fue el autor. Entonces, es un poco ese ejemplo como tal. De todos modos, hay otra cosa, es que incluso en el código de ética de los curadores, dice que cualquier situación anómala, y eso también está en los códigos de ética profesional de arquitecto e ingeniero, que nuestra función también es denunciar esos casos. Entonces, si uno llega a detectar esos casos, uno es el profesional que se enteró, el funcionario de curaduría, uno debería denunciarlos. ¿Quién es el mejor vigilante hoy en día de las curadurías urbanas? La superintendencia de notariado, el delegado para el colegio. Y ellos son supremamente estrictos. Y un jalón de orejas del superintendente, hoy en día ellos reemplazaron a las comisiones de veeduría y son muy ágiles y son muy rápidos. Entonces, la denuncia puede ser ahí o a cualquiera de las IAS que les mencioné, Contraloría, Procuraduría, Veeduría, Fiscalía, etcétera. O sea, hay muchos órganos de control que pueden verificar si efectivamente esa licencia está mal dada o no. ¿Listo? Excelente, excelente. Sí, aquí hay una pregunta de el ingeniero Milton Pérez, ¿verdad? Nos dice así. Buenas noches. Disculpen, no tengo micrófono, pero quería consultar un caso contrario al que mencionó el ingeniero.
Conocí un caso en el cual un diseñador entregó planos y memorias al cliente para ir a radicar a planeación, pero al no recibir el saldo acordado por el pago del diseño, el ingeniero diseñador le dijo al cliente que no iba a responder observaciones de planeación. En este caso, el diseñador podría ser sancionado por el hecho de desprenderse del proyecto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, un diseñador puede comunicar o solicitar a la oficina de planeación o curaduría que su diseño no sea revisado y que no tenga validez por temas ajenos que como en este caso de pago de honorarios. Buena pregunta. Están buenísimas. Están buenísimas. En la primera pregunta, más que del comportamiento profesional, tiene que ver con el acuerdo comercial que hizo el diseñador estructural y el que lo contrató. A veces esos contratos son de palabra en un momento dado, pero pues si el diseñador demuestra que no le cumplieron su contrato, pues él no tendría esa responsabilidad de cumplir. Tocaría ver si fue un contrato de palabra o si fue un contrato escrito. Pero yo creería que si el diseñador se niega a responder, es porque el propietario o el que lo contrató está incumpliendo los pagos. O sea, ahí para mí sería claro que la responsabilidad realmente recaería en el titular que no está reconociendo los honorarios a tiempo. En el segundo caso, el diseñador y cualquier profesional que firma la licencia, llámese constructor, diseñador estructural, geotecnista, diseñador de elementos no estructurales, arquitecto o revisor estructural independiente, cualquiera de esos que haya firmado la licencia, la norma dice que pueden solicitar cambio de profesional responsable. ¿Cómo se hace? La recomendación es enviar una carta, y es lo que dice la norma, se debe enviar una carta a la curaduría. La recomendación sería enviar una copia de esa carta al titular de la licencia, e incluso si la cosa es muy delicada, copia al inspector de policía, que es el que hace el control urbano, y la curaduría, el procedimiento que dice la curaduría debe notificar al titular de la licencia, y una de las obligaciones del titular de la licencia es nombrar el reemplazo en 15 días. Si en 15 días, entre el tiempo que la curaduría notificó al titular, el titular no ha cambiado de profesional responsable, esa obra puede ser sellada por el inspector. Entonces, por eso, de alguna manera, uno como profesional, si por algún motivo se vinculó uno puede solicitar su cambio como tal, y es obligación, es una de las obligaciones del titular. En el decreto, en todas las licencias que sacan las curadurías, se establecen, creo que son 17 obligaciones, y una de las obligaciones es precisamente hacer el cambio de profesional responsable dentro de los 15 días hábiles en que es notificado. Y no hay más consultas. Mario Villada tiene la mano levantada. Mario. Por aquí, Mario. ¿Cómo está, ingeniero Joaquín? Buenas noches a todos. Buenas Pues, noches. y no, José Joaquín, pues yo, un total admirador, pues, de su trabajo y también del de todos los revisores. Yo creo que es una tarea muy importante porque, pues, tener esos otros cirujanos atrás, pues, da mucho apoyo y da mucha tranquilidad. Sin embargo, hay una situación que digamos que uno se viene encontrando a veces y es que pues uno se encuentra en la interacción con el revisor y el revisor de pronto argumenta algo que no está claro ni por el lado técnico, ni por el lado de capacidad, ni por el lado de la ley. Es más bien como, no quisiera decir la palabra, pero sí un poco un gusto personal. Y cuando se le argumenta, digamos, a la luz de la ley, técnicamente,
voy a decirlo así, se cierra la banda a que tiene que ser así y de pronto puede implicar unos cambios costosos o de pronto innecesarios, que además de pronto solicitar la revisión de todos los ingenieros revisores de la curaduría, ¿qué otra opción podría solicitarse allí para mejorar esa interacción? Muchas gracias. Pues bueno, no, con mucho gusto. Primero, de alguna manera, solicitar el acompañamiento de otro revisor, ojalá, o de algún otro profesional, pero a veces incluso la queja es hablar con el jefe de nosotros, el curador o la curadora, porque de alguna manera el curador también es un facilitador. Primero está buscando el tema de la seguridad y por eso confía en su ingeniero. Pero si uno logra argumentarle al curador o al grupo de ingenieros que de pronto ese revisor se está extralimitando, está pidiendo cosas que no debería, pues yo pienso que yo siempre he insistido en que nosotros los revisores no somos los protagonistas de la película, no somos los que hacemos la cirugía, somos los que acompañamos, pero nosotros no, al final no, uno puede hacer sugerencias, recomendaciones. Una recomendación que yo hago, eh, el diseño de los elementos no estructurales, si comparas la ecuación que tenemos en la NSR10, de alguna manera tiene una subvaloración de la fuerza sísmica. Entonces, a muchos diseñadores yo le digo, oiga, ¿por qué no revisa con el ASC7? Algunos dicen, listo, voy a tenerlos en cuenta. Otros dicen, no, no lo voy a hacer. Pues yo como revisor apruebo, pues, me hubiera gustado, pero pues bueno, es lo que está escrito en la norma. Otro caso que en ese caso sí, la mayoría lo revisan en el tema de los muros. El ACI 31819 recomienda que el traslapo de los muros se haga en el segundo piso. Es una premisa importantísima en el diseño de edificios de muros. La mayoría de los diseñadores la tienen en cuenta. Entonces, también es reto de uno como como revisor, saber comunicar de la manera más asertiva las recomendaciones. El tema del chequeo al volcamiento de los edificios no está en la norma, lo tomo con el sismo completo, con el sismo dividido R, o mejor usemos el factor de sobreresistencia omega. Entonces, muchas veces, y hay un apoyo en el código hay un código muy bonito que se llama NFPA, Código de Incendios. Y dentro de sus objetivos está dirigido más que todo para las inspecciones que hacen los bomberos a los edificios. Y hay un párrafo que me parece lindísimo, dice, el propósito de este código de incendios es 80% educativo. O sea, la función que establece Código de Incendios hacia los bomberos es educar al resto de las personas. Y creo que nosotros como revisores tenemos un poco también esa función, estudiar mucho, aprender mucho, informarnos y de acuerdo a eso intentar transmitirlo de la mejor manera. Y si estamos equivocados, aceptar nuestros errores. O sea, todos somos humanos y lo que insisto, al final la cirugía la hace es el diseñador, no nosotros. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, una intervención más. Tenemos por aquí a Juan M. Buenas noches, ¿cómo están? Por aquí Juan Manuel Oviedo. Juan Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Todo muy bien. José Joaquín, muchas gracias ahí por la exposición. Yo tengo una duda complementando la pregunta que hacían ahorita respecto de esa carta que mencionabas. ¿Qué parte de la norma, de pronto si la tenés en la mente, es la que uno debe seguir como para ese conducto en caso tal de que uno requiera notificar al cliente de esa decisión o a la curaduría o a cualquiera más bien dentro del proceso y en qué tiempo o en qué periodo se puede hacer esa acción? ¿Solamente es durante el licenciamiento, construcción o incluso después? La idea es que lo puedes hacer durante la vigencia de la licencia, ¿sí? Durante la vigencia de la licencia y ahí están viendo mi pantalla.
Sí, señor. ¿Sí? Están Sí, viendo el... Están viendo. Espérate que yo no estoy viendo qué están viendo ustedes. 2 segundos. A ver. Ya están viendo una sí. ardillita. Sí, Un, disfrutando el agua esa ardillita. un ratón. Listo. Entonces, miren, hay un decreto que es el más importante y yo siempre lo busco así. Puriscol, decreto 1077 de 2015. Chay, perdón, de 2015, bueno. Y ahí me aparece este decreto. ¿Sí? Y aquí está, este se llama Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda. En 2015, el Ministerio de Vivienda recopiló toda la normatividad y este decreto en estos 10 años ya ha sufrido fácilmente 100 modificaciones. ¿Cuál es el número que más me interesa de este decreto? Es como un teléfono y solamente apréndanse ese y se llama el artículo 2 del libro 2, 2.2, 2.2, 6, 1, 1, 1. ¿Sí? Y o sea, apréndanselo así. 22 es el único número que me sé. Es el 22611. Y entramos aquí a todo el tema del licenciamiento de curadurías. ¿Sí? Y aquí, más adelante, aquí vemos licencias urbanísticas, luego vemos aquí clases de licencia, competencia, licencias de urbanización, y aquí está el tema de las obligaciones del titular de la licencia. Está mucho más adelante. Aquí están los tipos de licencias, de reconocimientos, reforzamientos, estado de ruina, reparaciones locativas, que son las que no necesitan licencia, régimen especial en licencias urbanísticas, espacio público, que es lo que dan las oficinas de planeación. Luego viene procedimiento aplicable, la solicitud de los tiempos, el acta de observaciones, ahí está la radicación, los titulares, los operadores, y esto fue modificado y eran los documentos que se pedían para la licencia, ya salieron del decreto y están en unas resoluciones que se llaman 1025 y 1026. Luego vengo aquí, procedimiento de expedición, las notificaciones, los vecinos, las vallas de la revisión del proyecto en un momento dado, las actas de observaciones por parte de las curadurías, información de otras y la expedición. Término para resolver los 45 días hábiles, efectos de la licencia, desistimientos, obligaciones del titular de la licencia. Entonces aquí los vemos. Voy a agrandarlo un poquitico. Ahí lo están viendo. Obligaciones. Opa. En ese que se llama obligaciones del titular de la licencia, voy a poner aquí, se me perdió por darle a agrandar, vigencias de las licencias, información de licencias de la revocatoria. Me fui muy adelante, estoy devolviendo, aquí está. Obligaciones del titular de la licencia. Entonces, apréndanse este artículo. 2, 2, 6, 1, 1, 2, 3. 2, 2, 6, 1, 2, 3 y 6. Entonces, obligaciones. Ejecutar las obras, de acuerdo, mantener la obra, cumplir el programa cuando se trate autorización de ocupación, cuando el proyecto no tiene supervisión de obra, designar, aquí está, la número 8. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que reemplazará a aquel que se vinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra,
hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia. ¿Sí? Pero esta es una obligación del titular. Si el titular de la licencia incumple cualquiera de estas 17 obligaciones, entraría en lo que es una infracción urbanística. Y las infracciones urbanísticas son sancionadas bajo el Código de Policía, Ley 1801. Bueno. Sí, señor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ya damos por cerrada la sesión. Muchas gracias, José Joaquín, y a todos los participantes. No olviden en seguirnos en nuestras redes sociales. La próxima tertulia que tendremos será sobre metodologías de diseño estructural en condiciones de incendio. Un tema muy interesante a considerar en nuestros diseños, ¿verdad? Pues José Joaquín, hasta una próxima oportunidad. Con gusto. Gracias.